Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Bien, ¿todo bien? Alegre de estar en la casa del Señor. Amén. Después de un fin de semana larguísimo, pero nos faltan los criticones que dicen que son pocos días todavía para celebrar el 18. Le damos gracias a Dios por su iglesia, por las alabanzas que van dirigidas a su nombre. Cuántos agradecidos hay en este lugar. Amén. Si se dio cuenta, hay muchas alabanzas y oraciones que entonamos hoy día que hablan de la gratitud que tenemos nosotros como hijos de Dios hacia nuestro Padre Celestial. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su familia, por el alimento, por el techo que usted tuvo para dormir, por la cama donde usted durmió? ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿Por su salud, por su trabajo? ¿Le da gracias a Dios por eso? ¿Le da gracias a Dios por las pruebas que está viviendo? ¿Le da gracias a Dios por las dificultades que está viviendo? ¿Le da gracias a Dios porque a lo mejor lo echaron del trabajo? Ahí van disminuyendo los amenes, ¿verdad? ¿Le da gracias a Dios porque a lo mejor su familia está en un quiebre? A lo mejor no, a lo mejor se nos olvida agradecer en todo tiempo, ¿verdad? Al final le voy a explicar esa imagen, así que quédese al final, tipo 3, 3 y media. No, mentira. ¿Para dónde apunto? Estoy como... on. Pasita. La palabra del Señor dice que demos gracias en todo, absolutamente en todo. ¿Ahí sí? Gracias. Gracias, Señor. A ver, probando. Oh, boicot. Ya pasita, apretar botones. Gracias. La palabra del Señor dice que demos gracias absolutamente en todo. No solo en las cosas buenas, o aparentemente buenas, las cosas que se acomodan a nuestra realidad, ¿verdad? No solo cuando a usted le dan un aumento de sueldo, no solo cuando el jefe lo felicitó por su trabajo, o cuando de repente su despensa estaba súper llena. Pablo dice que demos gracias en todo. Por favor, pasita. Pablo presenta un resumen de las virtudes cristianas para una vida espiritual saludable. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, voy a hacerlo bien resumido, luego de haber estado en Éfesos, luego de haber pasado por Atenas, luego de haber pasado por varias ciudades siendo perseguido por predicar el evangelio de Dios. Por lo tanto, Pablo en un momento dado estuvo en Tesalónica, predicó en las sinagogas, se convirtieron judíos, se convirtieron griegos y se convirtieron mujeres nobles, dice la palabra. Esto puede verlo en Hechos 7 en su casa. Al convertirse algunos judíos, hubo otros que no se convirtieron, sintieron celos, persiguieron a Pablo. Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Y Pablo, estando en Corinto, escribió, después de haber recibido buenas noticias de parte de Timoteo, de que la iglesia en Tesalónica estaba creciendo espiritualmente, estaba firme en la fe, Pablo le escribió desde Corinto a la iglesia de Tesalónica. Y en 1 de Tesalonicenses 5, 16, 22 podemos leer algunas de las cosas que Pablo le escribió. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No es lo único que escribió Pablo, pero me quiero centrar en este versículo, en este capítulo, y específicamente en dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si se fija, en todos los versículos que leímos hay una voz imperativa. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pablo está exhortando a la iglesia, no está dejando la condición de que si a lo mejor te va bien, dale gracias a Dios. Si a lo mejor te da bien, gózate. Si pasa esto, haz esto otro. Pablo exhorta a la iglesia con una voz imperativa
Dios a través de Pablo exhorta a vida abundante. Dios a través de Pablo exhorta a su vida a que siempre demos gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Pero qué es la gratitud? Es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Esto según la RAE. ¿Qué pasaría si usted... Yo creo que todos tenemos algún tipo de deuda financiera, ¿verdad? Oh, qué bueno, qué maravilloso. Nadie tiene deuda. Yo creo que todos nos hemos endeudado o con la casa propia, o con el auto, o con la universidad, algunos que todavía están pagando hasta el 3050, o alguna deuda de salud. ¿Qué pasa si un día está en su casa, lo llaman por teléfono y le dice, fulano, gusto en saludarle, le quiero comentar que su deuda ha sido saldada, ya no nos debe ni un solo peso, así que duerma en paz, siga su vida en paz, no tiene nada que pagarnos. ¿Qué haría usted frente a ese llamado? Desmayarse. Otros saltarían, otros gritarían de alegría, pero lo mínimo que haríamos es darle gracias a esa persona que nos llamó, ¿verdad? Gracias, estoy muy contento, qué bueno. Y si la tuviésemos enfrente, seguramente le daríamos un abrazo, saltaríamos con esa persona, la invitaríamos a un café, a almorzar, quién sabe qué. Pero demostraríamos un sentimiento de estima y reconocimiento por el favor que nos hizo o por el servicio que nos prestó, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos una deuda de gratitud para con nuestro Dios. ¿Cuál es esa deuda de gratitud? El primer motivo de gratitud que tenemos los hijos de Dios es la cruz de Cristo. Ese es el primer motivo por el cual debemos agradecer cada día al despertar, cada noche al acostarnos. Fuimos librados de la ira de Dios y obtuvimos la vida eterna. Pero Rodolfo, ¿cómo la ira de Dios si Dios es bueno? ¿Cómo Dios está irado? Dios se enoja. Si yo sé y me enseñaron que Dios es bueno. Bueno, les quiero decir que ese Dios bueno también es un Dios santo, santo, santo. 3 veces santo. No dice la Biblia es un Dios bueno, 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 o un Dios fiel, 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 o amor, amor. 3 veces santo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico 11:44, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que Dios es santo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. ¿Ve? Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta el último libro de la Biblia, se nos presenta a un Dios 3 veces santo. Y este Dios santo no puede lidiar con el pecado, no puede estar donde hay pecado. Dios, siendo santo, que no tiene ninguna mancha, ninguna ganas de cometer pecado, de cometer maldad, no puede tolerar el pecado, no puede tolerar a los que desean hacer el mal, porque Él es santo. Y este Dios santo también es justo, dice su palabra, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Este Dios santo un día va a hacer justicia hacia aquellos que hacen mal, también a los que hacen bien, ¿verdad? ¿A cuánto le gustaría que en esta tierra hubiesen jueces justos? Uno de repente ve noticias, ve que el cabro violador salió libre a la semana siguiente, o el delincuente nunca fue tomado detenido, porque los jueces terrenales son injustos, no tienen la capacidad de juzgar con justo juicio como lo hace nuestro Dios soberano. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios lleva su ira sobre el impío y sobre su maldad todos los días, lo dice Salmo 7:11. ¿Qué significa esto?
que Dios no puede tolerar la maldad. Dios no puede tolerar el que rechaza la cruz de Cristo y decide hacer lo malo. El hombre tiene dos opciones: optar por Dios, optar por el mal, por Satanás. Cuando el hombre decide optar por el mal, Dios rechaza a ese pecador y sus pecados, porque Dios entregó a su Hijo en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que pisoteare esa cruz, ese sacrificio, recibirá toda la ira y la condenación de nuestro Dios. Pero le tengo una muy buena noticia. Ese Dios justo, ese Dios santo, también es un Dios lleno de misericordia y amor. Juan 3:16, yo creo que todos conocemos, la gran mayoría conocemos este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que los que hacían la maldad, o sea, todos nosotros, los que vivíamos en pecado, o sea, todos nosotros, aquí nadie se salva, ni el pastor, ni su familia, todos somos pecadores. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él tenía que juzgar un día a cada uno de nosotros con todo el peso de su ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La gracia de Dios es un regalo que nadie merece. Nadie es capaz de decir, Señor, yo la merezco. Mentira, nadie merece este regalo que Dios hizo por nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, está lleno de misericordia. Por lo tanto, envió a su Hijo a morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando en una condición de pecado, de maldad, en el fango, en el lodo, en el infierno mismo, Cristo murió por nosotros, por amor a nosotros. Alguien tenía que tomar nuestro lugar, alguien tenía que pagar ese precio altísimo que era recibir la ira de Dios por los pecados. Alguien tenía que poner su vida, pero alguien que fuese santo, alguien que fuera puro, que fuera limpio de pecado. ¿Quién era ese alguien? Jesucristo era el único digno de morir en una cruz y satisfacer la ira de Dios. ¿Qué está diciendo Rodolfo? Dios verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, ¿quién? Jesucristo, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién verá el fruto de la aflicción de su alma? Dios verá la aflicción de Jesucristo clavado en una cruz, llevando el peso de toda la ira de Dios sobre su cuerpo, sobre su alma, y Dios va a quedar satisfecho con ese sacrificio. Por lo tanto, una vez que usted reconoce ese sacrificio, y usted acepta ese sacrificio, usted es libre de toda condenación. Amén. ¿Le da gracias a Dios por eso? Le da gracias a Dios porque solo por la sangre de Cristo nosotros tenemos salvación y vida eterna. Le da gracias a Dios porque usted no va a recibir la ira de Dios. Yo no sé si entendemos esto, pero recibir la ira de Dios es terrible. Hay un texto, si me permite buscarlo acá, en Hebreos 10:31, que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Quién quiere caer en manos de Dios vivo? Ser juzgado por Dios. Horrenda cosa, terrible. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y ese Dios santo demanda santidad. Y como ninguno de nosotros es capaz de satisfacer esa santidad, Dios derrama su ira sobre los malos y sobre los pecadores. Pero resumo, si usted reconoce el sacrificio de la cruz, el sacrificio del Cordero de Dios, vamos a ser libres de la condenación, justificados por la justicia de Cristo. Dios ahora nos mira a través de Cristo. Dios no nos ve directamente a nosotros como pecadores porque dice, Rodolfo pecó, pero sí,
Jesús pagó por él. Ah, el pastor pecó, pero Jesús ya pagó por él. Walter, pecador, pero Jesús pagó por él. ¿Sabe lo que pasa en el evangelio de estos días? Muchos llegan con un concepto errado de lo que es ser cristiano. Muchos creen que siendo cristianos se van a acabar todos los problemas en esta tierra, todas las enfermedades no nos van a tocar, no vamos a tener problemas financieros, vamos a ser prósperos económicamente, prósperos en nuestra salud, y es porque le han vendido un evangelio engañoso, incompleto, derechamente falso. Hoy día se predica mucho de la prosperidad, de que reciba a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Dios te ama tal como eres, ve en paz y sigue tu vida porque Dios te ama tal como eres. Y en ningún momento le hablan del arrepentimiento, de la cruz de Cristo, del juicio de Dios. En ningún momento le presentan el evangelio de manera completa. Entonces hoy día hay muchos que llegan al evangelio con un concepto errado y creen y pretenden que nada les puede pasar en esta tierra, ¿verdad? Por lo tanto, esas personas no pueden ser capaces de agradecer cuando están viendo problemas porque creen, chuta, yo me hice cristiano, ¿para qué? ¿Para recibir más problemas? ¿O para seguir recibiendo problemas? ¿No que me predicaron que no iba a tener más problemas? Lo engañaron, perdone que le diga, lo engañaron. Vamos a seguir teniendo problemas. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién está hablando esto? Jesús. Quedó media chica la letra. Juan 16:33. Vamos a tener conflictos en esta tierra, pero confiemos, tengamos paz, porque Dios venció al mundo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay muchos que solo buscan su éxito, su realización personal y viven en pos de sí mismos, idolatrándose, idolatrando su carrera, idolatrando su familia, idolatrando las riquezas. Y aquí Jesús nos enseña totalmente lo contrario. Tome su cruz, que significa tomar la cruz de Cristo, morir a nuestros deseos, morir a sí mismo. Olvídese de que usted está sobre Dios, de que sus deseos están sobre Dios, porque Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Dios es por sobre todas las cosas, Dios es soberano, Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, si usted quiere ser cristiano o un hijo de Dios, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga a Cristo. Y debe estar dispuesto, si Dios así lo quisiera, a dar la vida por Él. Hoy día muchos hermanos nuestros, hijos de Dios, están dando la vida por Cristo. Un verdadero hijo de Dios va a ser capaz de poner su cabeza en la punta de un fusible y decir, no voy a renegar de Cristo, voy a luchar hasta el final. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Insisto, muchos quieren tener la prosperidad económica y ser los mejores profesionales y el MBA y el posgrado. No estoy diciendo que no estudien. Después va a llegar a la casa, mamá, el joven buen mozo dijo que no. Dijo que no estudiara, que no trabajara, que no los amara porque Dios es primero, Dios es segundo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no levante ídolos que estén sobre Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? No puede amar las riquezas porque va a odiar a Dios. Y si usted ama a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás se va a añadir. Busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Amén? Todo esto se resume con el primer mandamiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Una vez que somos hijos de Dios, hemos sido comprados a precio de sangre, un precio altísimo.
que nadie puede pagar, solo lo pudo pagar Cristo en la cruz del Calvario. Somos esclavos de Cristo por amor a Él. Somos siervos de Cristo por amor a Él. Amén. No estamos sirviéndole ni adorándole por obligación, porque Dios me está dando latigazos en la espalda. Señor, te alabo, te adoro. Estamos alabando el nombre de Dios porque amamos su nombre, amamos su persona. Estamos agradecidos del sacrificio de la cruz. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su sacrificio en la cruz? Eso lo debemos tener presente cada día de nuestra vida. Si usted llega aquí un domingo sin ganas de alabar, de adorar y pucha, qué lata, acuérdese de la cruz de Cristo y le van a dar muchas ganas de adorar a Dios. Acuérdese que la ira de Dios iba a caer sobre usted. Todo el peso de la ira de Dios iba a caer sobre usted. Jesús tomó su lugar. Agradézcale, dele gracias a Dios porque Él tomó su lugar. Y la prédica podría quedar hasta aquí porque ese es un gran motivo para agradecer a Dios cada día de su vida al acostarse y al levantarse. Pero vamos a seguir. Somos esclavos de Cristo, pertenecemos a Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias a Dios, porque una vez que partamos de esta tierra, lo que nos espera es una vida gloriosa, eterna, plena. Cuando Dios dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, y uno dice, pero ¿cómo si yo me acabo de resfriar? ¿Cómo si mi familiar murió de cáncer? Pero ¿cómo si cuando Cristo dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz? Es porque en el reino de los cielos ya no va a haber más enfermedades, no va a haber más pena, más angustia, más dolor, más sufrimiento, va a haber plenitud porque vamos a estar con el dador de la vida, con el Dios de amor, Dios todopoderoso. Amén. Una vez que somos esclavos de Cristo, estamos bajo su soberanía, porque Dios es soberano. Sabemos eso, ¿verdad? Cuando estamos bajo su soberanía, todo lo que nos pase a nosotros está orquestado, gobernado, dirigido por nuestro Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, si usted está pasando un momento de aflicción, Dios permitió que usted viviera ese momento de aflicción. Connie, mi polola, Dios permitió que le cayera un tronco de madera gigante sobre su cabeza y quedara en ese estado. Gloria a Dios, Él lo permitió. ¿Por qué? Ya veremos por qué. Yo tengo una respuesta personal. Pero gloria a Dios, Él lo permitió, Él orquestó, Él es soberano. Amén. Somos sus hijos, sus esclavos, sus siervos. Él nos compró, pertenecemos a su reino y Él gobierna nuestras vidas. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Entonces sigamos. Primero, el gran motivo es dar gracias por la cruz de Cristo, por la salvación y la vida eterna. Pero sigue, en todo, absolutamente en todo debemos agradecer. ¿Por qué? Esta es la voluntad de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ahora usted no le dé gracias a Dios porque, gracias Señor porque ayer me emborraché. Gracias a Dios porque ayer mentí. Gracias a Dios por mi pecado. No, no se refiere a eso. Ahora dele gracias a Dios porque Dios lo va a corregir. Eso sí puede agradecerlo. Porque Dios quiere que seamos perfectos y cabales. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos? La vida eterna, estar con Él en el reino de los cielos. Dios dice que tiene pensamientos de paz y no de mal. Por lo tanto, ya que pertenecemos a Dios, jamás vamos a recibir un mal de Dios, jamás vamos a recibir, porque Dios amaneció con el pie izquierdo y hoy día nos quiso pegar un chachazo. Jamás va a pasar eso con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos así. Le pegamos al perro, de repente al hijo, sale de aquí.
pero Dios nunca va a pasar eso porque Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Y todas las cosas, absolutamente todas las cosas, nos ayudan a bien. Recuerde esto, cuando esté viviendo la aflicción, Señor, ¿por qué me despidieron? Señor, yo soy buen trabajador, llevo años en esta empresa, he sido fiel primero a ti, segundo a la empresa. ¿Por qué me despidieron? Recuérdese, pero todas las cosas me ayudan a bien. Gracias, Señor, porque me despidieron. Seguramente tú tienes algo mejor para mí. Un mejor trabajo, no sé. Un mejor estado espiritual, tal vez. No sé qué pueda tener Dios para usted, pero de seguro le va a ayudar para bien. Es seguro. Eso está firmado en la Biblia. Amén. Pero ¿quiénes? Los que aman a Dios, para los que sirven a Dios, para los que se entregaron a Dios, aplica esta palabra. Debemos dar gracias en las pruebas, en toda circunstancia. ¿Qué hacen las pruebas sobre su vida? ¿Qué hacen las pruebas sobre su familia, sobre su estado espiritual? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7, por si no alcanza a leer el numerito. Sometida a prueba vuestra fe. Aquí la palabra está comparando nuestras vidas con el oro, que es precioso. Todos quisiéramos tener un lingote de oro en la casa. Amén. No entendieron nada. El oro es precioso, es el metal más precioso sobre la tierra, y la palabra compara nuestras vidas con el oro. ¿Qué hace la gente que trabaja con el oro? Lo pasa por el fuego, ¿verdad? Por el crisol. ¿Para qué pasan el oro por el fuego? Purificarlo, sacar la impureza, dejarlo perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna impureza, nada que le quite valor a ese oro preciado. Sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El objetivo de Dios sobre nosotros en esta tierra es que seamos semejantes al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Dios quiere moldear nuestra vida, limpiarnos de toda impureza, sacar todo lo que nos estorba para ser iguales a Jesucristo. Por lo tanto, nuestra vida debe ser pasada por el fuego. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres que sea igual al varón perfecto que es Jesucristo. Dele gracias a Dios durante las pruebas, porque Él está trabajando con usted. Dios moldea el barro. Somos barro en mano del alfarero, y el alfarero, si ve que está quedando medio chuequito el cosito, va y lo moldea de nuevo. Gracias, Señor, porque tú quieres que sea perfecto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos se gozan en la prueba? Poco o nadie. Se nos olvida gozarnos en la prueba. Obviamente, nadie puede gozarse y andar con la sonrisa de oreja a oreja porque murió un familiar, ¿verdad? O porque, insisto, lo echaron del trabajo, no tiene para pagar la cuenta a fin de mes. Pero dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto se traduce mejor como perseverancia, constancia. ¿En qué? En seguir corriendo la carrera de esta vida que es en Cristo Jesús. Dios quiere producir paciencia para que perseveremos hasta el final. ¿Cómo lo produce en nosotros? A través de las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. ¿Y vamos a ser perfectos en esta tierra? Ay, levante la mano los perfectos. Nadie va a ser perfecto en esta tierra, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta perfección? A una madurez espiritual. Ya no vamos a necesitar la leche, la papilla espiritual, el pancito mojado. Vamos a alcanzar una madurez espiritual por medio de las pruebas. Y vamos a ser completos, cabales.
Lo que Dios quiere que seamos, lo vamos a conseguir mediante las pruebas que Dios ponga en nuestras vidas. Por lo tanto, demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dele gracias a Dios por su alimento, dele gracias a Dios por su techo, dele gracias a Dios por su familia, dele gracias a Dios por esta iglesia, dele gracias a Dios porque le permite alabarlo sin la amenaza de que alguien entre con metralletas y nos fusilen. Aún, dele gracias a Dios que aún tenemos esa libertad, pero también dele gracias a Dios por las dificultades que está viviendo, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Oye, pero la palabra de Dios dice que si yo oro, el Señor me va a dar todo lo que yo quiera. No saque de contexto la palabra, ¿ven? Si usted está viviendo una vida conforme al corazón de Dios y está orando cada día, leyendo su palabra, entonces usted no va a ir a pedirle cualquier cosa a Dios tampoco, porque su corazón está alineado al corazón de Cristo. Amén. Entonces, si usted está orando y le está pidiendo un helicóptero o un jet privado, es porque está orando poco, está leyendo poco la palabra. Y lo más probable es que Dios no le dé un jet privado. Si usted está amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, va a saber también qué pedir. Y la palabra dice que nosotros no sabemos pedir. Derechamente no sabemos pedir. ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que hay en nosotros, que es el que nos aconseja, el que nos guía, el que nos recuerda la palabra. Ese mismo Espíritu es el que intercede a través de nosotros. Por lo tanto, no vamos a pedir, perdón el término, tonteras. Vamos a ir a los pies de Cristo, primero a buscar su voluntad. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Tu voluntad, Señor, no la mía. Mi voluntad es súper engañosa, el corazón es engañoso, ¿verdad? Nosotros vamos a pedir lecera, que a lo mejor aparentemente son buenas. A los ojos de los hombres, a lo mejor son cosas buenas que van a edificar aparentemente. Pablo en un momento dado quiso ir a predicar el Evangelio a X lugar y sus discípulos, sus hermanos dijeron, no vayas porque va a llegar tu hora del fin. Aparentemente era un buen objetivo ir a predicar el Evangelio. Es súper bueno predicar el Evangelio, hay que hacerlo. Pero el Espíritu dijo que no fuera en ese momento porque si él iba, lo iban a matar. Así todas las cosas debemos someterlas a la voluntad soberana de Dios. Recuerde que usted fue comprado a precio de sangre, ahora es siervo de Cristo, pertenece a su propiedad y gracias a Dios porque pertenecemos a su propiedad. A lo mejor acá hay algún anarquista que va a decir, pero yo no quiero estar bajo la soberanía de Dios, sin Dios ni ley, déjenme vivir mi vida. Bueno, tiene dos opciones. Si vive su vida, el fin que le va a esperar seguro es el infierno y la condenación, o decidir por Cristo su salvación y todas las bendiciones que significan servirle a Él. Y eso es resultado de una vida eterna. Todas las cosas se someten a Dios, aún el enemigo, Satanás, el diablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Job? Voy a tomar agua, permiso. Medite un rato en Job. Job era un hombre intachable, un hombre recto, un hombre que tenía importancia en la sociedad, un hombre que tenía riquezas, un hombre que uno diría, este gallo es bueno, Job, quiero ser tu amigo. Job era perfecto, intachable. Y un día Satanás se presentó delante de Dios y le dijo, Dios, pero mira, tu siervo tiene de todo, no le falta nada. Tiene riquezas, animales, siervos, sirvientes. Así cualquiera te alaba, así cualquiera te sirve. Déjame tocar su vida, probarlo, ponerlo a prueba y te vas a dar cuenta, Dios, que este tipo no es tan bueno como decían, que no es tan perfecto como decían. Satanás fue a pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job. Satanás no se tomó atribuciones propias y dijo, hoy día le pego un palo a la Connie para que quede en una silla de ruedas.
Satanás no hizo eso. Satanás pide autorización a Dios para actuar. Y Dios le dijo, ya, hazlo, pero no toques su vida, no lo mates. Todos sabemos la historia, Job perdió absolutamente todo, su esposa idónea se transformó en esposa demonia. Le dijo, reniega de tu Dios y muérete. Señor, líbrame. Los amigos de Job que estuvieron al principio acongojados con él, después empezaron a cuestionar su condición. Oye, ¿no será que a lo mejor de verdad te mandaste una embarradita? ¿No habrá sido que te mandaste un condorito y un pecadito oculto? Y los amigos empezaron a juzgarlo y a condenarlo. Después Job tuvo que orar por ellos y interceder a Dios para que Dios no los tocara. Cuento corto, Satanás pidió autorización a Dios y Dios lo autorizó. Todas las cosas se someten a la soberanía de Dios. Todo, absolutamente todo. En un momento dado, Jesús llegó a un lugar y había un endemoniado. Me cuesta decir Gadareno. Había un endemoniado. Y dentro de él había una legión de demonios. O sea, muchos demonios. Y cuando Jesús llegó, Jesús, la autoridad, el Rey de Reyes en la tierra, el Señor de Señores hecho hombre, los demonios obviamente tuvieron temor y respeto delante de Jesús. Y le dijeron, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Aún no llega nuestra hora. ¿Por qué nos atormenta antes de tiempo? Empezaron a acobardarse los demonios. Ahí se ven. Y los demonios le pidieron autorización a Jesucristo para que ellos se fueran a un hato de cerdos, o sea, un montón de chanchos. La bajeza los demonios. Para que se fueran a un montón de chanchos y no los mandara al abismo. ¿Qué hicieron los demonios? Pidieron por favor, suplicando que Jesús no los mandara al abismo, sino a un montón de cerdos. Aún los demonios le piden permiso a Jesucristo, a Dios, para actuar y obrar. Por lo tanto, cuando usted esté pasando pruebas, acuérdese, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto lo tiene controlado Dios. Esto no se le escapó a Dios. Y la buena noticia es que las pruebas tienen un inicio y un final, una fecha de vencimiento. Y más allá de esta tierra no van a pasar, así que gloria a Dios también. Si usted se muere con una enfermedad, gloria a Dios, Dios lo permitió así. Seguramente a través de su testimonio muchos serán alcanzados. Amén. El primer motivo para agradecer a Dios, alabar a Dios, honrar a Dios, bendecir su nombre es la cruz de Cristo. El segundo motivo es darle gracias en todo, porque todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien. Amén. Hubo un hombre acá en la tierra que tiene relación con la gráfica que salía al principio. Un hombre, un abogado, un hombre importante. Me acordé mucho de Job, que también perdió hijos, perdió bienes y fue probado, duramente probado. Pero él tenía un corazón que conocía a Dios. Hay un pastor que dice que nosotros vamos a sufrir, que el conocimiento que tengamos de Dios va a determinar cómo suframos. Por lo tanto, también el conocimiento que tengamos de Dios va a determinar cómo agradecemos, cómo vivimos, cómo nos movemos. Si tenemos poco conocimiento de Dios, seguramente vamos a agradecer muy poco y vamos a vivir sufriendo, alegando, reclamando y sufriendo. Si tenemos un alto conocimiento de Dios, vamos a saber quién es Dios y por lo tanto vamos a vivir una vida agradecida, una vida de adoración, de alabanza. La palabra dice que vivamos hablando entre nosotros con salmos y himnos. Aquí no hay nadie así, ¿cómo estás, Walter? Pero ¿a qué se refiere? ¿Qué se refiere? Que en nuestra boca, en nuestro corazón, hayan alabanzas a Dios, hayan himnos y salmos espirituales. Y eso se consigue solamente teniendo una relación íntima con Dios. ¿Qué es una relación íntima? Apártese a orar y buscar a Dios. Es lo que se ha estado motivando a la iglesia. Tenga tiempos con Dios, tiempos importantes, tiempos necesarios con el Espíritu Santo. Pase tiempo con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios?
por medio de la palabra, no hay otra forma. No es misticismo esto. Solo leyendo su palabra vamos a conocer a Dios. ¿Quiere hablar con Dios? Ore. ¿Quiere escuchar la voz de Dios audible? Lea la palabra en voz alta. Amén. La única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra y los tiempos con Dios. Los voy a invitar a ver un video, si pueden apagar las luces, por favor, para que alcancen a leer. Yo sé que al hombre nos cuesta más hacer dos cosas a la vez, pero trate de leer y poner atención a la letra de esta canción. Esta canción la hizo un hombre que vivió y pasó por diferentes pruebas y tribulaciones en su vida, y aún así fue capaz de alabar y adorar a Dios.
Alegre el que conoce a su Dios va a poder decir, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Amén. Solo alguien que conoce a Dios va a ser capaz de darle gloria a Dios exactamente en medio de la tormenta y de las dificultades. Para terminar, partimos hablando de agradecer a Cristo por la salvación, por su cruz, por su sacrificio, por tomar nuestro lugar, por haber sido justificados por medio de Él delante del Dios Todopoderoso y Soberano. ¿Sabe qué vamos a seguir haciendo en el reino de los cielos? ¿De qué nos vamos a acordar cuando estemos en el reino de los cielos? ¿Usted le va a dar gracias a Dios en el reino de los cielos por la casa que tuvo? ¿Le va a dar gracias a Dios porque tuvo una profesión exitosa? ¿Porque alcanzó muchos títulos, riquezas? En el cielo no vamos a dar gracias por eso. Mira, acompáñenme a Apocalipsis 5, 8 en adelante. Cuando hubo tomado el libro, ¿quién? Cristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. De todo linaje, lengua, pueblo y nación nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Y todos estos millones y millones decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿De qué nos vamos a acordar en el reino de los cielos? Del sacrificio que hizo el Cordero inmolado en la cruz. Y vamos a postrarnos y adorarle y exaltarle y honrarlo por el sacrificio que hizo en nuestro lugar. Gloria a Dios. Estoy bien. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Le voy a pedir a Brit y a Walter si nos pueden acompañar mientras oramos y todos podamos cantar este hermoso himno que llevas años y años bendiciendo a la iglesia de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias.